Cuando mamá me echó a gritos, fuera y no vuelvas jamás, yo me marché. Semanas después, papá preguntó por qué dejé de pagar la hipoteca. Mi respuesta los dejó completamente enmudecidos. Aquí tienes la versión narrativa y refraseada del guión original en español, manteniendo su longitud y detalles, pero eliminando redundancias y buscando un estilo más envolvente. A mis 32 años, con el nombre de Heidi, nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico, culminando en la indigencia tras una cena familiar de domingo. Cuando mi madre, con un grito que aún resuena, me ordenó marcharme y no volver jamás, esta vez, sorprendentemente, la obedecí. Lo que ella ignoraba, y lo que mi silencio había ocultado durante 3 largos años, era que la hipoteca de $2.200 que los mantenía en aquella casa, había sido pagada íntegramente por mí. La conmoción en el rostro de mi padre, Richard, cuando semanas después llamó, preguntando por un aviso bancario, es una imagen que se grabó a fuego en mi memoria. Crecer en la casa de los Hamilton, nuestro hogar, era un campo minado de emociones, donde cada paso debía darse con la cautela de quien camina sobre cáscaras de huevo, sobre todo cuando mi madre, Gloria, estaba cerca. Desde mis primeros recuerdos, sus expectativas eran tan elevadas que a menudo parecían diseñadas para garantizar mi fracaso. Mi padre, Richard, asumía el rol de mediador, deslizándose en mi habitación tras cada tormenta materna para susurrar que todo estaría bien. Sin embargo, su intervención nunca iba más allá de calmar las aguas de forma momentánea, postergando la inminente siguiente explosión sin enfrentarse jamás a la verdadera causa. Nuestra familia estaba compuesta por 5 miembros, mis padres, mi hermano mayor Justin, de 36 años, mi hermana Elizabeth, de 34, y yo, la más joven con 32. Como la benjamina, recayó sobre mí el peso de las continuas decepciones de mi madre. Justin huyó a la universidad a los 18, regresando a casa en raras ocasiones. Elizabeth lo siguió 2 años después, dejándome sola con mis padres durante mi último año de preparatoria, absorbiendo toda la fuerza de la naturaleza crítica de mi madre. Cada logro se medía con un estándar invisible y siempre cambiante. Cuando llegaba a casa con un boletín de calificaciones de 5 y una B, mi madre se centraba exclusivamente en esa única imperfección. ¿Qué pasó aquí? ¿No estudiaste lo suficiente? Elizabeth nunca sacó menos de un sobresaliente bajo. Estas comparaciones, constantes y demoledoras, eran mi pan de cada día. Mi elección de amistades era otro campo de batalla. Esa chica, Olivia, parece superficial. No me gusta cómo se viste, decía mi madre después de conocer a una nueva amiga. Y luego, ¿por qué llevas esos jeans? Te hacen ver más robusta de lo que eres. Los comentarios sobre mi aspecto comenzaron alrededor de los 12 años y nunca cesaron. Los debates más encarnizados giraban en torno a mi futuro. Cuando en la preparatoria expresé interés por las finanzas, mi madre se mofó, las mujeres no son tomadas en serio en ese campo. Deberías elegir algo práctico, como enfermería. Pero las finanzas me fascinaban, la forma en que los números podían contar historias y predecir resultados. En secreto, y contra sus deseos, solicité admisión a programas de negocios. Mi padre, durante 28 años, fue gerente regional de ventas para una farmacéutica. Sus ingresos, más que suficientes, permitieron a mi madre ser ama de casa, incluso mucho después de que mis hermanos y yo hubiéramos crecido. Ella se enorgullecía de nuestra casa colonial de 5 habitaciones, con su césped impecable y muebles de diseño. La casa era su reino, su gran logro, aunque ella jamás contribuyera económicamente a su mantenimiento. Finalmente, me gradué con honores en finanzas de la Universidad de Cornell. De nuevo, no cumplía del todo las expectativas de mi madre, pues ella había deseado que ingresara a Harvard. A pesar de ello, conseguí un puesto en una prestigiosa firma de gestión financiera apenas terminé la universidad y, para cuando cumplí 28, había ascendido a asesora financiera senior. Mis clientes confiaban en mí, mis superiores me valoraban. Pero en las reuniones familiares, mi madre me presentaba con un lacónico, ella es Heidi. Trabaja con dinero, como si mi carrera fuese un pasatiempo sin importancia. Todo cambió hace 3 años, cuando despidieron a mi padre durante una reestructuración de la empresa. A sus 59 años, le costaba encontrar un empleo comparable. La indemnización fue generosa, pero no infinita. Mi madre se negaba a reducir su estilo de vida o a considerar la posibilidad de buscar un empleo. A mi edad, ¿quién me contrataría? Y no podemos dejar esta casa.
¿Qué pensaría la gente? Descubrí sus apuros económicos por accidente, durante una visita a casa. Encontré a mi padre en la mesa de la cocina, ya entrada la noche, rodeado de facturas, con la cabeza entre las manos. Cuando le pregunté qué ocurría, se derrumbó y admitió que estaban 3 meses atrasados en la hipoteca y al borde de la ejecución hipotecaria. Sin decirles nada, al día siguiente contacté a la compañía hipotecaria. Configuraré pagos automáticos desde mi cuenta personal para su hipoteca mensual de $2.200. Era una parte significativa de mis ingresos, pero yo tenía ahorros y vivía con modestia a pesar de mi éxito. Podía permitírmelo, y la idea de que mis padres perdieran su hogar era insoportable. Nunca les dije lo que había hecho. Mi padre finalmente encontró un trabajo a tiempo parcial que, según él, cubría sus gastos, y yo fingí creerle. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido las señales de que algo seguía mal, las nuevas tarjetas de crédito que mi madre abría, la manera evasiva en que mi padre respondía a preguntas sobre sus finanzas, la creciente tensión entre ellos. Su casa era una residencia colonial de 5 dormitorios y 4 baños en un suburbio elegante de Boston. La cocina había sido remodelada cuando yo estaba en la preparatoria, con encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable que mi madre había exigido. En el comedor formal se encontraba la mesa de caoba donde nos habíamos reunido para decenas de comidas festivas desde mi infancia. Mi antigua habitación permanecía prácticamente intacta desde que me mudé, una cápsula del tiempo con paredes de lavanda y trofeos académicos. A pesar de la incomodidad que sentía allí, la casa guardaba recuerdos, las marcas de altura con lápiz en el marco de la puerta de la cocina, la abolladura en la pared de la sala de estar de cuando Justin lanzó una pelota dentro, el asiento junto a la ventana en la sala frontal donde solía leer durante horas, escapando a historias donde las familias realmente se querían. Fue más difícil irme de lo que esperaba cuando llegó el momento. Visitaba a mis padres al menos 2 veces al mes, a pesar del nudo que se formaba en mi estómago cada vez que doblaba en su calle. Estas visitas eran principalmente por mi padre. Después de perder su trabajo, su confianza se había desmoronado. Me preocupaba su salud mental, especialmente cuando notaba cuánto se vaciaban. Las botellas de licor en su mueble entre mis visitas. Las señales de advertencia estaban por todas partes, intensificándose durante el último año. Las críticas de mi madre se volvieron más hirientes, menos disfrazadas de preocupación. Cuando llevé lasaña casera para la cena, su favorita, dio un bocado y preguntó si había usado queso bajo en grasa porque podía notar la diferencia, y no para bien. Cuando me ofrecía ayudar a limpiar, ella me seguía, volviendo a lavar platos que yo ya había hecho, suspirando ruidosamente para asegurarse de que lo notara. Mi padre se retraía aún más en sí mismo durante estas interacciones. Miraba fijamente su plato o de repente recordaba algo que necesitaba revisar en el garaje. El hombre antes seguro de sí mismo que había entrenado a mi equipo de fútbol y dominado reuniones de ventas ahora se encogía cuando la voz de mi madre subía de volumen. Empezó a llevar una petaca en el bolsillo de su chaqueta. Intenté de todo para reconstruir una conexión con mi madre. Le llevé regalos pensados, una bufanda de cachemira en su azul favorito, una primera edición de la novela de misterio que había mencionado querer leer. La llevé a almorzar a restaurantes caros. Incluso le reservé un día de spa para madre e hija por su cumpleaños, gastando $600 en tratamientos de los que se quejó después. El masaje fue demasiado fuerte. Le dije que aflojara, pero, ¿me escuchó? Mañana tendré moretones en la espalda, dijo mientras volvíamos a casa. Y ese facial solo empeoró mi rosácea. No sé por qué te dejé convencerme de estas cosas. Nada funcionaba. Cada gesto era recibido con críticas o sospechas. ¿Por qué eres tan amable de repente? ¿Qué quieres?, preguntó una vez, como si la amabilidad solo pudiera ser transaccional. Mi mejor amiga, Sofía, percibía mi forzada alegría cuando regresaba de esas visitas. Una noche, mientras tomábamos vino en mi apartamento, finalmente me derrumbé y le conté todo, incluyendo los pagos secretos de la hipoteca. Heidi, cariño, esto no es normal ni saludable, dijo Sofía, rellenando mi copa. Tienes 32 años, eres exitosa, brillante y hermosa. Y tu madre te está abusando emocionalmente mientras tú les financias su estilo de vida. Son mis padres, protesté débilmente. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Dejar que pierdan su casa? Quizás deberían perder la casa, replicó Sofía. Quizás necesitan un baño de realidad.
Tu mamá se niega a trabajar. No quieren reducir su tamaño. Y mientras tanto, tú estás sacrificando tu propio futuro financiero. ¿Dónde están tus límites? No tenía una respuesta. En nuestra familia, los límites eran vistos como egoístas, especialmente cuando los establecían los hijos hacia los padres. Mi madre creía firmemente en el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, interpretándolo selectivamente para significar, haz lo que decimos sin cuestionar. La expectativa cultural también pesaba mucho. En nuestra comunidad, se esperaba que los hijos adultos cuidaran de sus padres mayores. En la iglesia, en las reuniones de vecinos, lo peor que podía ser era un hijo desagradecido que abandonaba las responsabilidades familiares. El hecho de que mis padres apenas tuvieran poco más de 60 años y fueran perfectamente capaces de mantenerse con ajustes a su estilo de vida parecía irrelevante frente al peso de estas expectativas. Así que continué con las visitas, los pagos, las acrobacias emocionales. Empecé a tener ataques de pánico la noche anterior a verlos, mi pecho se apretaba hasta que apenas podía respirar. Mi terapeuta sugirió reducir el contacto, pero la culpa era abrumadora. ¿Qué clase de hija sería si los abandonara ahora? Lo que no reconocí completamente entonces fue cómo el resentimiento de mi madre hacia mí había crecido junto con mi éxito. Cada ascenso, cada elogio de un cliente, cada hito financiero que alcanzaba parecía profundizar su amargura. Ella había renunciado a una prometedora carrera en bienes raíces para criar a sus hijos, un hecho que nos recordaba con frecuencia. Verme prosperar en mi campo elegido, soltera y sin hijos por elección, contradecía todo lo que le habían enseñado sobre el valor y el propósito de una mujer. ¿Cuándo vas a sentar cabeza?, se convirtió en su estribillo constante. Las carreras están bien, pero la familia es lo que importa al final. Nadie desea haber pasado más tiempo en la oficina en su lecho de muerte. La ironía de que ella parecía detestar activamente a su propia familia aparentemente se le escapaba. La señal de advertencia final llegó 2 semanas antes de que todo se desmoronara. Había pasado sin avisar un martes por la noche, llevando la cena de su restaurante italiano favorito. Entré con la llave que me habían dado años atrás y oí la voz de mi madre desde la cocina. Se cree muy especial con su trabajo elegante y su apartamento elegante, le estaba diciendo, presumiblemente a mi padre. La señorita perfecta, siempre presumiendo. ¿Cree que no la vemos a través de ella? Me quedé inmóvil en el pasillo, la bolsa de papel con comida se sentía pesada en mis brazos. Gloria, por favor, la voz de mi padre sonaba cansada. Solo está tratando de ayudar. No necesitamos su ayuda, espetó mi madre. Estábamos bien antes de que empezara a interferir. La crié mejor que esto, para ser tan condescendiente. Retrocedí en silencio y me fui sin que ellos supieran que había estado allí. Me senté en mi coche durante 20 minutos, temblando antes de poder conducir a casa. Esa noche, llamé a Sofía y lloré hasta quedarme sin voz. La próxima vez será diferente, me prometí, como innumerables veces antes. La próxima vez me defenderé. Pero los viejos hábitos son difíciles de romper y el miedo a la confrontación me había sido inculcado desde la infancia. No sabía entonces que la próxima vez sería el punto de ruptura para todos nosotros. El 60º cumpleaños de mi padre cayó en un sábado de abril. A pesar de mi ansiedad después de escuchar los comentarios de mi madre, decidí ir a casa el fin de semana para celebrarlo con ellos. Llevé una maleta para pasar la noche y una caja de regalo cuidadosamente envuelta que contenía un reloj Rolex por el que había estado ahorrando durante meses. Era el modelo exacto que mi padre había admirado en una revista años atrás, diciendo, quizás cuando me jubile. Con la pérdida de su empleo, ese Rolex de jubilación se había convertido en un sueño imposible, y yo quería darle algo especial para levantarle el ánimo. La tensión era palpable desde el momento en que llegué. Mi madre me saludó con un abrazo rígido e inmediatamente comentó sobre mi cabello. Oh, te lo cortaste de nuevo. Por fin estaba llegando a un buen largo. De hecho, lo había dejado crecer durante meses, pero corregirla solo llevaría a una discusión. Había hecho reservas para cenar en un elegante asador que a mi padre le encantaba, pero mi madre vetó el plan. Ya hice su asado de olla favorito. No hay necesidad de gastar dinero en esos restaurantes caros. Así que cenamos en casa, en la mesa formal con la buena vajilla que solo aparecía en ocasiones especiales. La conversación era forzada.
Pregunté por sus amigos, los vecinos, el jardín de mi padre. Cada tema eventualmente volvía a alguna queja o crítica. El asado de olla estaba delicioso, debo admitirlo, pero la comida se sintió interminable. Mi padre bebió 4 copas de vino y se volvió más callado con cada una. Cuando llegó el momento de los regalos, le entregué nerviosamente la caja de regalo azul. Mi padre la abrió lentamente, y su expresión al ver el reloj fue todo lo que había esperado: sorpresa, deleite, incredulidad. Heidi, esto es, no puedo aceptarlo. Es demasiado, balbuceó, incluso mientras lo sacaba de la caja y lo giraba en sus manos. Claro que puedes, insistí. Te lo mereces, papá. Feliz cumpleaños. El rostro de mi madre se puso rígido. ¿Cuánto costó eso?, preguntó bruscamente. Gloria, advirtió mi padre, pero ella lo ignoró. Debe ser agradable tener tanto dinero disponible, continuó. Mientras tanto, nosotros contamos los centavos para la compra. La noche se deterioró a partir de ahí. Mi padre intentó arreglar las cosas, pero el daño ya estaba hecho. Me fui a la cama temprano en mi antigua habitación, enviándole un mensaje a Sofía. «Recuérdame por qué me hago esto a mí misma». Su respuesta fue inmediata: «Porque eres una buena persona que ama a su papá». «Aguanta. Llama si me necesitas». A la mañana siguiente, me levanté temprano y bajé a preparar café. La casa estaba en silencio, mis padres presumiblemente todavía dormidos. Mientras esperaba que el café se preparara, escuché sus voces que venían del estudio al otro lado del pasillo. La puerta estaba entreabierta y sus palabras se escuchaban claramente. «No podemos seguir así, Gloria», decía mi padre. «Las tarjetas de crédito están al máximo. Los impuestos sobre la propiedad vencen el próximo mes. Tenemos que decírselo». «¿Decirle qué?», espetó mi madre. «¿Qué estamos fracasando?». Eso es exactamente lo que ella quiere oír para poder intervenir y hacerse la salvadora. Eso no es justo. Ella nos ayudaría si lo supiera. No voy a aceptar caridad de mi hija. Lo resolveremos. ¿Cómo? Estoy trabajando a tiempo parcial en una ferretería, ganando una fracción de mi antiguo salario. Tú te negaste a conseguir incluso un trabajo a tiempo parcial. Estamos bajo el agua, Gloria. Sus voces bajaron y me esforcé por escuchar. Mi corazón latía con fuerza. Estaban en peor situación de lo que había pensado. Y mi padre me lo había estado ocultando a pesar de mi ayuda con la hipoteca. Cuando entraron a la cocina 20 minutos después, había tomado una decisión. Me ofrecería ayudarles a crear un plan financiero, algo sostenible que les permitiera mantener su hogar y su dignidad. Literalmente, mi trabajo era ayudar a personas en crisis financieras y yo podía hacer esto por ellos. Esperé hasta que todos estuviéramos sentados con café antes de hablar. Mamá, papá, no pude evitar escuchar parte de su conversación antes. Sé que las cosas han estado difíciles desde que papá perdió su trabajo, y quiero ayudar. El rostro de mi madre palideció y luego enrojeció. ¿Nos estabas espiando? No, estaba en la cocina. Su voz se escuchaba. Respiré hondo. Miren, la planificación financiera es a lo que me dedico profesionalmente. Déjenme ayudarles a crear un presupuesto. Quizás busquen opciones de refinanciamiento para la casa. Así que ahora necesitamos tu ayuda profesional. La voz de mi madre había adquirido el borde peligroso que reconocía desde la infancia. ¿Crees que somos incompetentes? ¿Que no podemos manejar nuestros propios asuntos? Eso no es lo que dije en absoluto. Traté de mantener la voz tranquila. Miren, parece que las cosas son serias y tengo recursos y conocimientos que podrían ayudar. Claro que sí, dijo con sarcasmo. La señorita perfecta con todas las respuestas. No tienes idea de cómo es el mundo real. Te lo han dado todo. La injusticia de esta declaración me aturdió. Había trabajado durante la universidad, me había graduado con préstamos que había pagado con años de presupuesto cuidadoso. Nada me había sido entregado excepto críticas y estándares imposibles. Mamá, eso no es verdad y tú lo sabes, dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. He trabajado increíblemente duro por todo lo que tengo y solo estoy tratando de ayudar.
No necesitamos tu ayuda, espetó. Y ciertamente no necesitamos tu juicio. No es juicio. Es preocupación, insistí. Papá acaba de decir que están bajo el agua financieramente. Los impuestos sobre la propiedad están vencidos. Sus tarjetas de crédito están al máximo. Estos son problemas serios. Problemas que no te incumben, dijo ella. Esto es entre tu padre y yo. Mi padre se sentó en silencio, mirando su taza de café. Su nuevo Rolex brillaba en su muñeca, un símbolo irónico de prosperidad que todos sabíamos que era una ilusión. Papá, dije suavemente. Por favor, di algo. Levantó la vista, sus ojos cansados. Tu madre está molesta, Heidi. Quizás deberíamos discutir esto en otro momento. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. Después de 3 años pagando su hipoteca, después de décadas de caminar sobre cáscaras de huevo, después de interminables críticas y manipulación emocional, estaba harta de ser el saco de boxeo de la familia. No habrá otro momento, dije, mi voz temblaba. Este patrón nunca cambia. Mamá ataca, papá lo permite y se supone que yo lo acepte porque somos familia. Pues bien, se acabó. Mi madre se puso de pie tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. ¿Cómo te atreves a hablarnos así en nuestra propia casa después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué exactamente han hecho por mí, mamá?, pregunté. Hacerme sentir inadecuada a cada paso. Criticar mi apariencia, mi carrera, mis elecciones de vida. Aceptar apoyo financiero sin reconocimiento ni gratitud. Su rostro se contorsionó de ira. ¿Apoyo financiero? ¿De qué estás hablando? Estuve a punto de contarle sobre los pagos de la hipoteca entonces, pero algo me detuvo. Solo le daría más munición, más formas de hacerme sentir manipulada. Nada, dije. Olvídalo. No, tú lo sacaste a colación. ¿Qué apoyo financiero? ¿La cena ocasional? ¿Los regalos de cumpleaños? ¿Quieres una medalla por hacer lo mínimo que una hija debería hacer? Lo mínimo es exactamente lo que he recibido de ti emocionalmente toda mi vida, dije, y lamenté inmediatamente la honestidad. Fue como echar gasolina al fuego. Mi madre explotó. Eres una niña desagradecida y egoísta. Después de todo lo que sacrifiqué por ti, renuncié a mi carrera para criarte. Dediqué mi vida a esta familia. Y esta es la gratitud que recibo, juicio y falta de respeto en mi propia cocina. Comenzó a enumerar cada uno de mis supuestos fracasos desde la infancia. Cada vez que la había decepcionado, cada defecto en mi carácter, según ella lo veía. Para mi sorpresa, algo había cambiado en mí. Por primera vez, escuché sus palabras no como verdades, sino como el desesperado arrebato de alguien que no podía enfrentar su propia infelicidad. Todavía dolía, pero de manera diferente, como una herida antigua que se sondea en lugar de un corte fresco. Ya no haré esto, dije en voz baja, poniéndome de pie. Voy a empacar mi maleta y volveré a casa. Huyendo como de costumbre, se burló. ¿No puedes manejar la verdad? La verdad es que estás enojada y amargada, y lo estás desquitando conmigo porque soy un blanco seguro, dije. La verdad es que he estado pagando su hipoteca durante 3 años sin decirles porque sabía que reaccionarías exactamente así, convirtiéndolo en una cuestión de orgullo en lugar de soluciones prácticas. La habitación quedó en silencio. El rostro de mi padre se quedó sin color. La boca de mi madre se abrió y se cerró sin sonido, por una vez sin palabras. Luego encontró su voz y era helada. Fuera. Mamá, comenzó mi padre, pero ella lo interrumpió. Fuera de mi casa, repitió. Fuera y no vuelvas nunca más. Si crees que somos tales cargas, tales fracasos, entonces eres libre de nosotros. Ve a vivir tu pequeña vida perfecta y déjanos en paz. Miré a mi padre, buscando alguna señal de que me defendería, de que nos defendería, de la posibilidad de sanar esta dinámica familiar rota. Apartó la mirada. De acuerdo, dije simplemente. Subí las escaleras, empaqué mi maleta con movimientos mecánicos y volví a bajar. Mi madre se había movido a la ventana de la sala de estar, de espaldas a la entrada. Mi padre estaba indefenso en el pasillo. Heidi, ella no lo dice en serio, susurró.
Dale tiempo para que se calme. Lo dice en serio, dije. Y por una vez, voy a tomarle la palabra. Salí por la puerta principal, cerrándola suavemente detrás de mí. Mientras me alejaba, eché un vistazo por el retrovisor a la casa donde había crecido, sin sospechar que sería la última vez que la vería como alguien bienvenido allí. El trayecto de 40 minutos desde la casa suburbana de mis padres hasta mi apartamento en la ciudad transcurrió como un borrón. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No lloré. No grité. Simplemente conduje, entumecida y hueca, como si otra persona controlara mi cuerpo. Cuando llegué a casa, me senté en mi coche estacionado durante casi una hora, incapaz de reunir la energía para entrar. Finalmente, el zumbido de mi teléfono con un mensaje de Sofía rompió el trance. ¿Cómo va el fin de semana de cumpleaños? ¿Sobreviviendo? La llamé inmediatamente y, para mi sorpresa, mi voz se mantuvo firme mientras le contaba lo sucedido. Fue solo cuando llegué a la parte de las últimas palabras de mi madre que mi compostura se resquebrajó. Me dijo que me fuera y que nunca volviera, dije. Y entonces las lágrimas brotaron, ardientes e implacables. La dejé, Sofía. Simplemente me fui. ¿Dónde estás ahora?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. En mi coche, frente a mi edificio. Voy para allá. No te muevas. 20 minutos después, Sofía llegó con una botella de vino y una bolsa de la charcutería de la calle. Me miró, todavía sentada en mi coche, abrió la puerta del pasajero y se deslizó a mi lado. Primero un abrazo, luego comida, luego vino, luego resolvemos esto, dijo, abrazándome. Pasé esa noche en el sofá de Sofía, incapaz de estar a solas con mis pensamientos. Al día siguiente era domingo, y ella llamó al trabajo el lunes, diciendo que estaba enferma, para quedarse conmigo. El martes, tuve que volver al trabajo, aunque apenas funcionaba. Hacía las gestiones con los clientes, con mi máscara profesional firmemente puesta, pero por dentro, me estaba desmoronando. Mi padre llamó varias veces esa primera semana. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. Sus mensajes eran vagos: por favor, llámame, Heidi. Necesitamos hablar. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo sucedido, solo una petición para que yo, una vez más, fuera la persona madura, para suavizar las cosas como había hecho toda mi vida. No hubo llamadas de mi madre. Después de 10 días de limbo emocional, hice una cita con una colega asesora financiera para discutir mi propia situación. Había estado pagando $2.200 mensuales por la hipoteca de mis padres durante 3 años, sumando casi $80.000. Dinero que podría haber invertido en mi propia casa, mi jubilación, o simplemente disfrutando los frutos de mi arduo trabajo. Legalmente, no tienes ninguna obligación de continuar con estos pagos, me aconsejó mi colega Diane. La hipoteca está a nombre de ellos. No eres una CEO garante. Has estado haciendo un regalo, esencialmente. ¿Qué pasará si me detengo?, pregunté. Recibirán avisos de impago. Eventualmente, si no pueden hacer los pagos por sí mismos, podrían comenzar los procedimientos de ejecución hipotecaria. Pero Heidi, esa no es tu responsabilidad. Decidí detener los pagos automáticos de inmediato. Fue a la vez aterrador y liberador, como cortar un cordón que me había conectado y constreñido. El siguiente paso fue encontrar mi propio lugar para vivir, un hogar permanente en lugar de la serie de alquileres que había ocupado desde la universidad. Con los pagos de la hipoteca fuera de mi presupuesto mensual, ahora podía permitirme buscar condominios y casas pequeñas en vecindarios que antes había considerado inalcanzables. 2 semanas después del estallido, hice un depósito por un soleado condominio de 2 habitaciones en una casa victoriana convertida. Tenía ventanas salientes, suelos de madera, y lo más importante, era mío. Nadie podía decirme que me fuera. Nadie podía hacerme sentir incómoda en mi propio espacio. Durante este tiempo, también empecé a ver a una terapeuta, la doctora Martínez, especializada en trauma familiar. Nuestra primera sesión fue reveladora. Lo que describe suena a toda una vida de abuso emocional, me dijo después de que le conté mi infancia y los eventos recientes. Tu madre exhibe comportamientos narcisistas clásicos, y tu padre es lo que llamamos un facilitador. Pero ella no siempre es terrible, protesté débilmente. A veces puede ser cariñosa,
especialmente cuando hago exactamente lo que ella quiere. Eso es parte del ciclo de abuso, explicó la doctora Martínez. Los periodos de aparente normalidad o incluso afecto te mantienen esperando que las cosas cambien. Te hacen volver. Pero, ¿la dinámica fundamental ha cambiado alguna vez? Tuve que admitir que no. Los periodos buenos eran solo momentos de calma entre tormentas, nunca representaban un crecimiento o una curación real. A través de la terapia, comencé a reconocer patrones que nunca había visto antes, como mi madre creaba crisis para atraerme de vuelta cuando yo estaba estableciendo mi independencia, cómo socavaba mi confianza antes de eventos importantes de la vida, cómo enfrentaba a los miembros de la familia para mantener el control. ¿Qué hay de los pagos de la hipoteca?, le pregunté a la doctora Martínez durante nuestra tercera sesión. ¿Los estaba habilitando al pagar sin decirles? Ella lo consideró pensativamente. Tu intención era ayudar, pero mantenerlo en secreto les impidió enfrentar la realidad. Permitió a tu padre evitar tomar las medidas necesarias y a tu madre mantener la negación sobre su situación. Entonces, ¿me equivoqué al ayudar? El pensamiento era doloroso. No te equivocaste. Actuaste por amor y preocupación, pero a veces ayudar puede dañar a largo plazo. La verdadera ayuda habría sido trabajar con ellos para desarrollar la independencia financiera, no crear dependencia financiera. La parte más difícil de esas semanas fue aprender a convivir con la culpa sin actuar en consecuencia. Cuando pensaba en que mis padres posiblemente perdieran su hogar, mi instinto era rescatarlos, sacrificar mi propio bienestar para preservar el suyo. La doctora Martínez me ayudó a ver esto como una respuesta condicionada, no una obligación moral. Tus padres son adultos que tomaron sus propias decisiones, me recordó. Tu padre eligió no encontrar un empleo adecuado después de perder su trabajo. Tu madre eligió no trabajar ni ajustar su estilo de vida. Estas fueron elecciones, no circunstancias impuestas. Gradualmente, los ataques de pánico disminuyeron. Dormía toda la noche con más frecuencia. Dejé de revisar mi teléfono constantemente en busca de mensajes de mi padre. Comencé a abrazar la posibilidad de que la vida pudiera ser diferente, de que podía amar a mi familia sin ser consumida por ella. Me entregué a hacer de mi nuevo condominio un hogar. Pinté las paredes de colores que a mi madre le habrían disgustado, un verde azulado intenso en la sala de estar, un amarillo soleado en la cocina. Compré muebles que se adaptaban a mi gusto, en lugar de lo que impresionaría a los demás. Creé una oficina en casa donde podía trabajar en proyectos financieros personales, incluido un plan de jubilación revisado ahora que tenía $2.200 adicionales al mes para invertir. A pesar de todo, había una tristeza persistente. A pesar de todo, amaba a mis padres. Extrañaba al padre que me había enseñado a andar en bicicleta, que me había dado un dinero extra para libros, que había estado orgulloso de mí antes de que mi madre lo convenciera de no estarlo. Incluso extrañaba a la madre que, en raros momentos de conexión, compartía historias de sus propios sueños de infancia o reía genuinamente con una broma compartida. Pero no podía extrañarlos lo suficiente como para destruirme en el proceso de amarlos. Ese era el límite que finalmente estaba aprendiendo a establecer. Exactamente 3 semanas y 2 días después de salir de la casa de mis padres, mi teléfono sonó con el número de mi padre mientras estaba en el trabajo. Había estado esperando esta llamada, pero aún no estaba preparada para la avalancha de emociones que me golpeó cuando vi su nombre en la pantalla. Estaba sola en mi oficina entre reuniones con clientes. Así que respiré hondo y contesté, «Hola, papá». Heidi sonó aliviado de que hubiera contestado. «¿Cómo estás, cariño?» La normalidad casual de su saludo, como si nada hubiera pasado, fue chocante. «Estoy bien», dije con cautela. «¿Cómo estás?» «Oh, ya sabes, tirando». Hubo una pausa incómoda. «Te hemos echado de menos en las cenas de los domingos». No dije nada, esperando. Si él quería fingir que todo era normal, tendría que hacerlo sin mi ayuda. «Tu madre ha estado preguntando por ti», continuó, lo que sabía que era una mentira. Si mi madre hubiera estado preguntando, no era por preocupación. «Ah, sí», mantuve mi voz neutral. Se aclaró la garganta. «Bueno, ya sabes cómo es ella. Tiene su orgullo, pero sé que lamenta lo que pasó». «¿Dijo eso?», pregunté. Otra pausa. «No con esas palabras exactas».
No, pero sé que lo hace. Mi corazón se hundió. Nada había cambiado. Seguía buscando excusas para ella, seguía esperando que yo aceptara lo inaceptable. Papá, ¿por qué llamas?, pregunté directamente. ¿Un padre no puede llamar a su hija solo para ver cómo está? Intentó un tono ligero que no funcionó. Después de 3 semanas de silencio, después de que mamá me echara de casa. No, eso no es solo ver cómo estoy. Suspiró y pude imaginarlo pasándose la mano por su cabello cada vez más escaso, un hábito nervioso que tenía desde que tengo memoria. Heidi, tu madre estaba molesta. Dijo cosas que no quería decir. Ya sabes cómo se pone cuando se siente acorralada. Lo sé, asentí. Lo he sabido toda mi vida. Eso no lo justifica. Nadie dice que esté bien, retrocedió. Pero la familia es la familia. Tenemos que perdonarnos. El perdón requiere reconocimiento y cambio, papá. ¿Mamá ha reconocido lo que hizo? ¿Ha cambiado algo? El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Eso pensé, dije suavemente. Es tu madre, Heidi. Te quiere a su manera. Su manera es hacerme daño. Siempre lo ha sido. Otra larga pausa. Pude oírlo respirar, reuniendo valor para lo que ahora me di cuenta era el verdadero propósito de su llamada. Hay algo más, dijo finalmente. ¿Sabías que el banco nos envió un aviso sobre la hipoteca? Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero mantuve la voz firme. ¿Qué tipo de aviso? Un aviso de pago atrasado, luego otro. Amenazan con iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria si no nos ponemos al día. No lo entiendo. Los pagos siempre se han realizado automáticamente. Ah, ¿sí?, pregunté. Sí, durante los últimos 3 años. Desde que, se interrumpió y pude escuchar el momento en que la comprensión comenzó a surgir. Heidi, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que habías estado pagando nuestra hipoteca? El momento de la verdad había llegado. Una parte de mí quería desviar la conversación, protegerlo de la realidad de cuánto había sacrificado mientras ellos me habían dado por sentada. Pero había terminado con los secretos y el encubrimiento. Quise decir exactamente lo que dije, papá. He estado haciendo los pagos de su hipoteca, $2,200 cada mes durante los últimos 3 años. Por eso siempre estaban a tiempo, independientemente de su situación financiera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eso no es posible, dijo finalmente, su voz débil. ¿Quién lo habríamos sabido? ¿Cómo? Nunca revisaste los detalles del pago, ¿verdad? El extracto bancario solo mostraba que el pago había sido recibido. Asumiste que venía de tus cuentas. ¿Pero por qué harías eso? ¿Cómo pudiste permitirte?, balbuceó. Gano bien, papá. El dinero que tú y mamá desprecian como mi trabajo elegante. Viví en un apartamento más pequeño de lo que podía permitirme, conducía un coche viejo, limité mis gastos para poder ayudarte a mantener tu hogar. Porque te amaba y no podía soportar verte perderlo todo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Había dolor en su voz ahora y confusión. Porque sabía que mamá reaccionaría exactamente como lo hizo cuando intenté ayudar abiertamente. Lo vería como un ataque a su orgullo, a sus capacidades, en lugar de lo que era, una hija que ama a sus padres. 3 años, repitió, asimilando la enormidad. Eso es más de $70,000. $79,200 para ser exactos, confirmé. Heidi, no tenía idea. Les dije a tu madre que había encontrado trabajo de consultoría independiente que cubría nuestros gastos. Me daba demasiada vergüenza admitir que estaba reponiendo estantes a los 60 años. La admisión me rompió el corazón. Mi orgulloso y exitoso padre se había reducido a crear ficciones para preservar su dignidad. No hay vergüenza en el trabajo honesto, papá. La vergüenza está en no enfrentar la realidad. ¿Esto significa? ¿Has detenido los pagos?, preguntó, su voz pequeña. Sí, dije simplemente. Cuando mamá me dijo que me fuera y que nunca volviera, le tomé la palabra. A todo. Pero la casa, comenzó. No es mi responsabilidad, terminé con firmeza.
Nunca lo fue. Tú y mamá necesitan tomar algunas decisiones difíciles ahora. Vender la casa que no pueden pagar. Conseguir trabajos que cubran sus gastos reales. Crear un plan de jubilación sostenible. Todas las cosas con las que me ofrecía ayudar antes de que mamá me echara. Ella nunca aceptará vender, dijo, el pánico asomando en su voz. Entonces necesita conseguir un trabajo o tú necesitas encontrar un trabajo mejor pagado, o ambos. Pero papá, no puedo seguir prendiéndome fuego para mantenerlos calientes. Entiendo, dijo, aunque no estaba segura de que lo hiciera. Lo que hiciste por nosotros. No sé qué decir. No necesitas decir nada. Pero sí necesito que entiendas que las cosas tienen que cambiar. No voy a volver a la antigua dinámica. Ya no voy a ser el chivo expiatorio de la familia. Claro que no, asintió rápidamente. Hablaré con tu madre. La haré entender. Casi me reí ante la idea de que él pudiera hacer que mi madre entendiera algo que no quería reconocer. Mucha suerte con eso. ¿Podríamos reunirnos para hablar de todo esto en persona?, preguntó esperanzado. Consideré negarme. La idea de enfrentar a cualquiera de ellos de nuevo tan pronto me revolvía el estómago. Pero también sabía que los límites escritos eran más claros que los no dichos. No en la casa, dije con firmeza. Me reuniré contigo en el Riverside Café el jueves al mediodía. Solo tú, no mamá. No estoy lista para verla todavía. Él accedió rápidamente, agradeciéndome repetidamente antes de colgar. Cuando terminó la llamada, me senté en mi escritorio temblando. Finalmente había dicho la verdad, y el mundo no se había acabado. De hecho, por primera vez en años, sentí que por fin podía respirar. Llegué al Riverside Café 20 minutos antes el jueves. Elegí una mesa en la esquina trasera desde donde podía ver la puerta. Me había preparado para esta reunión con la misma minuciosidad que usaría para una importante presentación a un cliente. La doctora Martínez y yo habíamos ensayado posibles escenarios. Había anotado mis límites y practicado cómo expresarlos con claridad y calma. Recuerda, no eres responsable de sus emociones o reacciones, me había aconsejado durante nuestra sesión de emergencia el día anterior. Solo eres responsable de comunicar tus propias necesidades y límites con claridad. Mi padre llegó exactamente a tiempo, luciendo como si hubiera envejecido años en las pocas semanas desde que lo había visto. Sus hombros estaban encorvados, su rostro demacrado. El Rolex que le había regalado estaba conspicuamente ausente de su muñeca, y me pregunté si ya lo había empeñado. Heidi, dijo con visible alivio, como si hubiera esperado que no apareciera. Gracias por reunirte conmigo. Asentí, señalando la silla frente a mí. Pedimos café y un incómodo silencio cayó entre nosotros hasta que el camarero se fue. ¿Cómo has estado?, preguntó tentativamente. He estado reflexionando mucho, dije, eludiendo la cortesía, sobre nuestra dinámica familiar, sobre mi papel en ella. Sobre lo que quiero de ahora en adelante. Él asintió, mirando su café. Yo también he estado pensando. Cuéntame, lo animé. Respiró hondo. Quiero empezar diciendo que lo siento. No solo por lo que pasó ese día, sino por años de no protegerte de la ira de tu madre, por permitir que te convirtieras en su objetivo, por aceptar tu apoyo sin reconocimiento. Era más autoconciencia de lo que había esperado y me desequilibró momentáneamente. Gracias por decir eso, logré decir. Después de que hablamos por teléfono, revisé nuestros registros bancarios, continuó. Vi la verdad. Durante 3 años, nos has estado manteniendo mientras yo fingía que todo estaba bien. Levantó la vista, sus ojos húmedos. Me siento avergonzado, Heidi, profundamente avergonzado. No te conté los pagos para avergonzarte, dije. Lo hice porque te quiero y quería ayudar. Sé que eso lo empeora de alguna manera. Se secó los ojos con una servilleta. Un padre debe proveer para sus hijos, no al revés. Al menos no cuando los padres aún son capaces y están en edad de trabajar. No se trata de roles de género o expectativas tradicionales, papá. Se trata de honestidad y reciprocidad. Con gusto te habría ayudado si hubieras sido honesto sobre tu situación. Y si esa ayuda hubiera sido recibida con gratitud en lugar de hostilidad.
Él asintió, aceptando esto. Tu madre y yo hemos tenido algunas conversaciones difíciles desde tu llamada. Me lo imagino, dije secamente. Ella no me creyó al principio sobre los pagos de la hipoteca. Me acusó de inventármelo para manipularla. Suspiró. Tuve que mostrarle los extractos bancarios, las fechas de los pagos, el número de cuenta de dónde provenían. Y lloró, dijo simplemente. No he visto a tu madre llorar en años, no desde que murió su padre. No estaba segura de cómo sentirme al respecto. Una parte de mí, la niña herida que llevaba dentro, se sintió reivindicada. Otra parte sintió tristeza de que hubiera llegado a esto. ¿Dijo algo sobre cómo me trató?, pregunté. Él dudó. Está lidiando con esa parte. Se siente humillada, lo que le dificulta reconocer su comportamiento. Su humillación no borra mi dolor, dije con firmeza. No, no lo hace, asintió. Por eso le pedí que viniera hoy aquí, para disculparse ella misma. Mi corazón dio un salto. ¿Qué hiciste? Te dije que no estaba lista para verla. Lo sé y lo siento, pero pensé que si pudieras escucharla. La puerta de la cafetería se abrió entonces y mi madre entró. Nos vio inmediatamente y se dirigió a nuestra mesa. Sentí que no podía respirar, atrapada entre mi límite y la confrontación que se acercaba. Me tendiste una emboscada, le dije a mi padre, mi voz baja y enojada. Lo siento, repitió impotente. Pensé que sería mejor así. Mi madre llegó a nuestra mesa, de pie torpemente a su lado. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera. Su cabello, normalmente perfecto, estaba recogido en una simple cola de caballo, y usaba un maquillaje mínimo. Como mi padre, parecía haber envejecido rápidamente. Hola, Heidi, dijo, su voz inusualmente apagada. No la invité a sentarse. Papá me dijo que vendrías a pesar de mi petición explícita de reunirme solo con él. Ella se encogió ante mi tono. Sí, yo necesitaba verte. ¿Por qué? Miró a mi padre, quien asintió alentadoramente. ¿Puedo sentarme? Consideré negarme, pero causar una escena en la cafetería solo haría esto más difícil. Bien. Ella tomó la tercera silla en nuestra mesa, sentándose en el borde como si estuviera lista para huir. Nos sentamos en un tenso silencio hasta que el camarero regresó para tomar su pedido. Ella pidió agua, su voz apenas audible. Después de que el camarero se fue, respiró hondo. Tu padre me mostró los registros bancarios sobre los pagos de la hipoteca. No dije nada, esperando. No lo sabía, continuó. Todo este tiempo, pensé que estábamos manejando la situación. Pensé que el trabajo independiente de Richard estaba cubriendo nuestros gastos. No tenía idea de que tú estabas. Se interrumpió, incapaz de terminar. Pagando su hipoteca, apoyándolos, siendo la adulta en la relación, completé fríamente. Ella se encogió de nuevo. Sí. ¿Habría importado si lo hubiera sabido? ¿Me habrías tratado mejor? Sus ojos se abrieron ante mi franqueza. No lo sé. Me gustaría pensar que sí. Al menos fui honesta. Bueno, ahora lo sabes. Y. Ahora ha terminado. Sí, dijo en voz baja. El banco nos ha dado 30 días para ponernos al día con los pagos o comenzarán la ejecución hipotecaria. Ese ya no es mi problema, dije las palabras, sintiéndolas crueles y necesarias a la vez. No, no lo es, asintió, sorprendiéndome. Estamos buscando opciones. Richard ha solicitado trabajos mejor pagados. Yo, tengo una entrevista mañana en una oficina de bienes raíces como recepcionista. Esto era inesperado. Mi madre no había trabajado desde antes de que yo naciera. Su identidad estaba ligada a ser ama de casa y mantener la casa perfecta y organizar las cenas perfectas. Es un comienzo, reconocí, pero no será suficiente para mantener la casa. Lo sé, dijo, y había derrota en su voz. Hemos contactado a un agente inmobiliario. Viene la próxima semana para evaluar la propiedad. Miré a mi padre, quien asintió en confirmación. Es la única opción sensata, dijo.
Deberíamos haberlo hecho hace 3 años cuando perdí mi trabajo. Sí, deberían haberlo hecho, asentí. Mi madre retorció sus manos en su regazo. Heidi, sé que una disculpa no es suficiente. Lo que te dije ese día, y muchos días antes, no tiene excusa. No, no la tiene, dije, aún no dispuesta a facilitarle las cosas. Fui cruel contigo. He sido cruel contigo durante años. Su voz se quebró. Me dije a mí misma que era por tu propio bien, que te estaba impulsando a dar lo mejor de ti. Pero la verdad es que tenía celos. Esta admisión me dejó muda. Renuncié a mi carrera para criarlos a ustedes. Era lo que se esperaba de las mujeres de mi generación. No me arrepiento de tenerlos, pero me arrepiento de haberme perdido en el proceso. Y cuando te volviste tan exitosa, tan independiente, haciendo exactamente lo que yo había abandonado, sacudió la cabeza. Era más fácil criticarte que enfrentar mis propios arrepentimientos. Era lo más autoconsciente que jamás había escuchado decir a mi madre. Una parte de mí quiso abrazar este momento de vulnerabilidad, apresurarse hacia la reconciliación. Pero la parte más sabia, la que había estado trabajando con la doctora Martínez, sabía que un momento de claridad no deshacía décadas de daño. Aprecio tu honestidad, dije con cautela. Pero necesito que entiendas que nuestra relación no puede volver a ser lo que era. Ya no seré tu saco de boxeo emocional. No sacrificaré mi seguridad financiera por tu comodidad. No aceptaré críticas disfrazadas de preocupación. Entiendo, dijo en voz baja. ¿De verdad? Porque estos son límites innegociables para mí ahora. Si no pueden respetarlos, entonces no tendremos ninguna relación. Mi padre extendió la mano por la mesa hacia la mía, pero se detuvo antes de tocarme. Queremos mejorar, Heidi. Ambos. Queremos reconstruir lo que hemos roto si nos das esa oportunidad. Los miré a ambos, a mis imperfectos padres. No puedo hacer ninguna promesa ahora mismo. Todavía estoy procesando todo lo que pasó, no solo ese día, sino a lo largo de mi vida. Necesito tiempo y espacio. Por supuesto, dijo mi padre rápidamente, lo que necesites. Y quiero que ambos consideren terapia, agregué. Individualmente y como pareja, hay problemas aquí que van más allá del dinero. La boca de mi madre se apretó reflexivamente, pero asintió. Si eso es lo que se necesita. Es un comienzo, dije. En cuanto a la situación de la casa, no puedo ni reanudaré los pagos, pero puedo ayudarlos a crear un plan financiero para reducir el tamaño. Puedo conectarlos con recursos para la búsqueda de empleo. Puedo asesorarlos sobre opciones de jubilación. Eso es lo que puedo ofrecer. Eso es más de lo que merecemos, dijo mi padre suavemente. No se trata de merecer, respondí. Se trata de lo que estoy dispuesta y soy capaz de dar mientras mantengo mi propio bienestar. Hablamos durante otra hora, de forma más práctica ahora, sobre los valores de las casas en su vecindario, sobre el currículum y las habilidades para entrevistas de mi padre, sobre el tamaño de casa que podrían permitirse realistamente con sus ingresos reducidos. Fue la conversación más adulta que habíamos tenido, sin manipulación emocional, sin lágrimas, sin chantajes emocionales. Mientras nos preparábamos para irnos, mi madre dudó, luego preguntó, ¿estaría bien si te llamara? Solo para saber de ti de vez en cuando. Envía un mensaje primero, dije. Pregunta si tengo tiempo para hablar. Respeta si digo que no en ese momento. Ella asintió, aceptando este límite. Lo haré. Nos separamos sin abrazos ni promesas, solo un reconocimiento tentativo de que algo nuevo podría ser posible, incluso si lo viejo se había ido irrevocablemente. Mientras conducía a casa, me sentí más ligera de lo que había estado en semanas. No curada, no completa, pero moviéndome en la dirección correcta. Por primera vez en mi vida, me había mantenido firme en mi verdad y en mi valía, y el mundo no se había acabado. De hecho, sentía que finalmente podría estar comenzando. 6 meses pueden cambiarlo todo o nada en absoluto. En mi caso, lo cambiaron casi todo. Mi nuevo condominio se convirtió verdaderamente en mío de una manera que mis apartamentos anteriores nunca lo lograron. Pinté una pared de acento en la sala de estar de ese vibrante verde azulado que siempre había querido. Planté hierbas en mi pequeño balcón. Adopté un gato,
un digno atigrado naranja llamado Leo, que me saludaba en la puerta cada tarde y dormía acurrucado a mi lado cada noche. Mi carrera continuó floreciendo, con la energía mental ya no consumida por el drama familiar. Me encontré más creativa en mis enfoques de planificación financiera, más presente con los clientes, más innovadora en mis estrategias de inversión. Fui ascendida a asesora senior con mi propio equipo, un puesto que vino con un aumento sustancial y mayor flexibilidad. La doctora Martínez y yo continuamos nuestras sesiones semanales, reduciéndolas gradualmente a quincenales a medida que desarrollaba límites emocionales más fuertes y mecanismos de afrontamiento más saludables. Los ataques de pánico cesaron por completo. Las pesadillas sobre las críticas de mi madre se desvanecieron. El constante zumbido de ansiedad de fondo se aquietó. «Has hecho un trabajo notable, Heidi», me dijo la doctora Martínez durante una sesión que marcaba nuestro 6º aniversario de trabajo juntas. Muchas personas pasan años, incluso décadas, tratando de liberarse de patrones familiares tóxicos. Tú has logrado un progreso tremendo en un tiempo relativamente corto. No se siente corto, admití, se siente como los 6 meses más largos de mi vida. El crecimiento es doloroso, asintió ella. Pero no solo has sobrevivido a este periodo, te has transformado a través de él. Mi relación con mis padres evolucionó lentamente, con cuidadosos pasos hacia adelante y ocasionales retrocesos. Mi padre encontró un puesto como gerente de ventas en una empresa más pequeña, ganando alrededor del 60% de su salario anterior, pero con menos estrés y más aprecio. Parecía genuinamente más feliz a pesar del ajuste financiero. Más sorprendentemente, mi madre no solo aceptó el trabajo de recepcionista, sino que sobresalió en él. En 3 meses, había organizado la oficina de manera tan eficiente que le ofrecieron pagarle para que obtuviera su licencia de bienes raíces. A los 63 años, se estaba embarcando en la carrera que había abandonado por el matrimonio y la maternidad 40 años antes. Los agentes más jóvenes me piden consejo, me dijo durante una de nuestras ahora regulares llamadas telefónicas dominicales. Dicen que los clientes confían en mí porque tengo experiencia de vida. El orgullo en su voz era algo nuevo, algo ganado en lugar de fabricado. Les sentaba bien. Vendieron la Colonial en los suburbios, obteniendo suficientes ganancias para pagar sus deudas de tarjetas de crédito y dar un pago inicial para una casa adosada de 2 habitaciones más cerca de la ciudad. Era 1/3 del tamaño de su hogar anterior, pero requería mucho menos mantenimiento y estaba dentro de su nuevo presupuesto. No extraño la casa grande tanto como pensé, confesó mi padre cuando nos reunimos para almorzar un día. Todas esas habitaciones que nunca usamos, todas esas cosas que nunca necesitamos. Se siente bien simplificar. El cambio más significativo, sin embargo, fue que mi madre comenzó a ver a su propio terapeuta. No fue por mi insistencia. Tomó la decisión después de derrumbarse en el trabajo un día cuando una cliente que se parecía a mí entró con su hija pequeña. De repente nos vi a nosotras, a ti y a mí, como éramos cuando eras pequeña, explicó, antes de que me volviera tan crítica, cuando aún me mirabas con total confianza, y me di cuenta de cuánto había destruido. Su terapeuta le diagnosticó tendencias narcisistas arraigadas en su propio trauma infantil, un patrón que ella había perpetuado sin querer. El trabajo fue difícil y a menudo doloroso para ella. Hubo sesiones después de las cuales me llamaba, la voz ronca de tanto llorar, para disculparse por incidentes específicos de mi infancia que finalmente había reconocido como dañinos. Acepté estas disculpas con cautela, sin apresurarme a perdonar ni aferrarme al resentimiento. La doctora Martínez me ayudó a comprender que el perdón era un proceso, no un acto único, y que era principalmente para mi propia paz, más que para la absolución de mi madre. Nuestra nueva relación se construyó sobre una comunicación más clara y límites más firmes. Los visitaba en su nuevo hogar una vez al mes, no más. Hablábamos por teléfono semanalmente, pero me sentía libre de terminar las llamadas que se volvían negativas o agotadoras. Ya no decía automáticamente que sí a cada petición. Ya no me sentía responsable de su felicidad o seguridad. Lo extraño es, observó mi padre durante un raro momento de lucidez, que ahora que no nos estás cargando, hemos aprendido a valernos por nosotros mismos. Ha sido bueno para nosotros. Por doloroso que fuera el proceso, la lección más difícil para todos fue aprender la diferencia entre ayudar y habilitar. Seguía ofreciendo asesoramiento financiero profesional, pero ya no pagaba sus facturas. Celebraba sus éxitos, pero no los rescataba de las consecuencias de sus elecciones. Los amaba sin sacrificarme en el proceso.
A medida que el verano se convertía en otoño y el otoño en invierno, me encontré reflexionando sobre cuánto había cambiado en menos de un año. La Navidad anterior había sido tensa y teatral. Con regalos caros intercambiados en la gran casa, todos fingiendo que éramos la familia perfecta. Esta Navidad sería más sencilla, en su modesta casa adosada, con regalos caseros y conversaciones honestas. Lo que he aprendido, le dije a Sofía durante una cena en mi casa, es que defenderme no destruyó a mi familia. La transformó en algo más auténtico. Les diste la oportunidad de crecer al negarte a permanecer pequeña, observó sabiamente. Exacto. Y me di permiso para vivir mi propia vida, no la que mi madre había escrito para mí. Ese guión siempre había terminado conmigo casada con un hombre exitoso, viviendo en una casa como la suya, teniendo hijos que repetirían el ciclo. En cambio, estaba construyendo una historia diferente, una donde el éxito se medía por la paz en lugar de las posesiones, donde las relaciones se basaban en el respeto mutuo en lugar de la obligación, donde el amor no requería el sacrificio de uno mismo. La ironía era que al establecer esos límites, al negarme a seguir pagando la hipoteca y a permitir su estilo de vida financieramente insostenible, había ayudado a mis padres a encontrar su propia fuerza e independencia. Mi madre era más feliz trabajando de lo que nunca lo había sido como ama de casa. Mi padre estaba redescubriendo intereses y amistades que habían sido eclipsados por la presión de su carrera. Todos, a nuestra manera, estábamos finalmente madurando. A veces, el mayor acto de amor no es sacrificarlo todo, sino permitir que otros tengan la dignidad de enfrentar la realidad. A veces, las familias más fuertes no son aquellas que nunca se rompen, sino las que aprenden a reconstruirse de manera diferente después de romperse. A veces, la curación más profunda llega solo después de que las verdades más dolorosas han sido pronunciadas en voz alta. Si te has encontrado en una situación similar, atrapado en dinámicas familiares poco saludables o cargando con cargas que no te corresponden, espero que mi historia te ofrezca algo de aliento. Establecer límites no es egoísta, es necesario para relaciones auténticas. Amar a alguien no significa sacrificar tu bienestar por el suyo. Puedes honrar a tu familia mientras te honras a ti mismo. Me encantaría leer sobre tus experiencias con los límites familiares o la independencia financiera en los comentarios. ¿Alguien más ha descubierto que dar un paso atrás en realidad ayudó a sus seres queridos a avanzar? Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Gracias por escuchar y recuerda, el verdadero amor eleva, no disminuye. Cuídense mucho.